El siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Saludos, país. Aquí, como ocurre de vez en cuando, me sorprenden los muchachos de la cámara, pero eso es parte de las cosas cuando son en vivo así. Alfonso Torres subió su espacio Voz para el Cambio. La verdad que nuestro país tiene cosas que hay que discutirlas siempre. Son cosas a veces encantadoras, muy propias del clientelismo político de la República Dominicana. A ver si el control master me pone ahí la imagen hoy de Boquechivo. Diógenes y Boquechivo. Brasil tiene 300.000 empleados públicos. Nosotros aquí en este país bananero o batatero tenemos 600.000 empleados públicos. Y eso que en nuestro país cabe en Brasil como 250 veces. Qué curioso, ¿no? Dice Diógenes y Boquechivo. Son de las cosas de mi país. Bajamos aquí, señor director. Ayer comentábamos el tema de la justicia y la expresión de don Mariano Germán Mejía, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y a su vez presidente del Consejo del Poder Judicial, en la que él desautorizaba una protesta de los jueces del país. Yo decía que si los jueces del país se han organizado, implica que están sindicalizados, porque tienen una asociación. ¿Y para qué es la asociación? Para defender los intereses de los jueces de la República, que implica mejores condiciones de trabajo, un ambiente laboral adecuado, que no haya un calor sofocante, que hayan cómodos asientos para ellos y para los que van a la audiencia. Por supuesto, que tengan buenos salarios, un buen personal administrativo, buenos equipos de trabajo como la computadora, que tengan buenas impresoras para poder imprimir la sentencia y dar una buena asistencia al público, tener líneas telefónicas, todas esas cosas que son tan necesarias para ellos desempeñar su trabajo. Y entonces, el presidente de la Suprema Corte de Justicia desautoriza la protesta. Yo, por supuesto, protesté contra esa actitud del presidente. ¿Y qué hicieron los jueces en todo el país? Hicieron una gran protesta. En los 35 distritos judiciales del país, los jueces fueron al frente de cada edificio y leyeron una proclama, un documento, en el que están reclamando el 2.66% del presupuesto nacional al sector justicia. Y con todo el derecho, con toda la razón del mundo. Y en el manifiesto nos está diciendo que nos aumenten los salarios. Es que al sector judicial llegue lo que por ley está consignado para ese sector, que es el 2.66%, así como está consignado el 5% para la Universidad Autónoma y el 4% para educación. Son de las cosas. Los médicos siguen atrapados en el diálogo con el gobierno. El diálogo no prospera, no avanza. El gobierno no tiene actitud de llegar a acuerdo con los médicos. Sobre todo en ese punto, el de los salarios, porque es un punto concreto que implica una partida de dinero específica, un monto específico para el aumento salarial. Porque lo demás, ellos lo pueden firmar como gobierno. Reparar los hospitales, buscar medicamentos, nombrar nuevos médicos, es decir, cubrir nueva plaza. Pero al final, eso lo aplican como si fuera un suero de miel de abeja. Ahora, lo que no pueden aplicar como suero de miel de abeja es si aprueban un aumento salarial. Ahí sí que no hay tutía. Y por supuesto, yo veo venir el enfrentamiento porque el guerrero Waldo Ariel Suero es un hombre de arma a tomar y la va a tomar. Y la va a tomar. Él ha tenido paciencia, lleva 5 meses en un diálogo y él sabe que lo iban a entrampar ahí. Pero él tenía que entrar en esa negociación. Estaba en el proceso electoral,
viene la transición y entonces entró al diálogo para que no le digan intransigente. Son de las cosas, pero ahí el pleito está casado. Domingo Contreras, municipalista, agrónomo, biólogo, natural de allá arriba, de Restauración, Loma de Cabrera, un poquito más allá de Loma de Cabrera, 21 kilómetros más allá de la provincia de Jabón. Fue secretario general del Ayuntamiento del Distrito con Roberto Salcedo y después se peleó con Roberto Salcedo, lo que pasó con Danilo y Leonel, porque Domingo quería ser alcalde de la ciudad. Y se dio cuenta que Roberto no iba a soltar la ñoña, salvo que se la arrebataran, y ahora Danilo se la arrebató en un acuerdo ahí con Lovicini y Miguel Vargas. Domingo Contreras propone industrializar la basura. Él es el asesor del presidente de la República en materia municipal. Pero estos amigos hablan, como habla Nelson Marmolejo, como que ellos están en la oposición para vivir haciendo propuestas y no para actuar con planes concretos, con planes específicos. Y él dice que el país debe crear estructuras y políticas de capacitación para dejar atrás el caos de los desechos sólidos, sin importar los intereses que se puedan afectar. ¿Cuáles intereses pueden afectar, Domingo? El país está por encima de una empresa, de un empresario o de un contratista al que le firmaron un contrato para recoger basura que finalmente no recoge o no le pagan. Habría que ver dónde está la responsabilidad, si en el alcalde correspondiente o en el contratista. Dice Domingo Contreras: se debe enfrentar el reto de pasar del caos de la basura a la industrialización de los residuos sólidos, ya que en el país no se pueden detener 342 botaderos de basura que se incendian a diario solo porque personas se oponen al avance y prefieren el caos. Dice Domingo Contreras: la basura tiene un componente industrial, por lo que recomendó la creación de un mecanismo de comercialización que aproveche de las 11.500 toneladas de desechos que se producen a diario para el negocio del reciclaje. Domingo, mano a la obra. No fue lo que dijo Danilo. Somete un plan al presidente, a su presidente, y que lo apruebe. ¿Quién se opone a eso? Uno o dos contratistas que se benefician del contrato como tal. Y el alcalde correspondiente, donde sea, en la jurisdicción que sea, que a lo mejor por el contrato le dan una comisión. ¿Es posible? Si usted se refiere a eso y no lo dice, primero debe decirlo. Y segundo, debe actuar, porque usted no está en la oposición. Usted es el asesor en materia municipal del presidente de la República. Proponga planes, propuestas concretas, con su presupuesto. Pero no, es más cómodo estar denunciando cosas desde una posición de poder. Así no, eso me corresponde a mí y a los que están como yo en este escenario de la vida. De eso se trata Domingo Contreras y Nelson Marmolejos, porque Nelson en su área, ella se cree que es sindicalista y vive criticando cosas en vez de hacer. La ley le da una facultad a Nelson Marmolejo como directora de la DIDA, la Dirección de Información y Defensa del Afiliado, pero ella no. Ella se cree que es Pepe Abreu para estar denunciando cosas en vez de actuar. Actúe con la ley en la mano, Nelson, pero son de las cosas. El vocero de la Policía Nacional, a propósito de la ley de reforma de la policía, que le prohíbe a policía ejercer el derecho, si son profesionales de esta área, porque no pueden ser juez y parte. La ley es lo que establece. Y le prohíbe otros empleos e iniciativas de negocio. ¿Te parece que hay un murmullo al interior de la policía de mucha gente que quiere renunciar? Y entonces el vocero de la policía, Nelson Rosario, dice: no, aguántense para ver cómo se definen los mecanismos de aplicación de la ley. El director general de la policía, porque ya no es jefe, ahora es un director general, es un título más acorde con los avances de los tiempos, porque eso de jefe tiene un tufo a Trujillo, y eso a mí un poco me molesta cuando voy a Cuba que hablan de jefe. A mí la palabra jefe me cae pesada, y con mis camaradas cubanos tengo ese dilema de nombrar jefe. Pero bueno, son de las cosas, y cada sociedad tiene su cultura. Nosotros en Dominicanos superamos la condición de jefe cuando se ajustició a Trujillo, que lo mataron 2 o 3 porque sus familiares habían sido víctimas de Trujillo, no por una vocación de patria, y ahí lo tenemos como héroes,
Y ahí tuvimos a Inver Barrera, un antipatria, un negociante, un vendepatria, un servir del imperio, no un nacionalista, no un independentista. Él actuó frente a Trujillo porque estaba dolido con Trujillo. Le mataron a un hermano. Son de las cosas. Pero aquí no queremos ponerle el dedo a la llaga. Y hay que ponérsela. ¿Héroes de qué? Actuaron por venganza. Claro, Trujillo no debió ni haber nacido. Pero esto, que lo mataron por venganza. Un ajuste de cuentas en el orden familiar, por dolor familiar y dolor personal. No por una vocación de patria ni de democracia. Porque ese Inver Barrera no creía en la democracia. Y mucho menos creía en el país. Era un servir del imperio. Las cosas hay que decirlas como son. Y a propósito del tema de la justicia, se dio ayer un foro sobre la justicia, corrupción y temor. Dicen que afectan la soberanía de los jueces en la República Dominicana. Y en este foro, organizado por la Coalición por la Justicia y la Seguridad, la magistrada del país, la jueza de jueces, la jueza soberana, Miriam Germán Brito, sostuvo que no se puede aspirar a una justicia sana cuando la imparte un individuo asustado desde un rincón. ¿A quién se refiere Miriam Germán? A muchos jueces, a sus pares que están en la Suprema Corte de Justicia y a muchos que andan en corte y en tribunales colegiados de primera instancia y en otros jueces juzgados de paz. Una expresión muy clara. No se puede aspirar a una justicia sana cuando la imparte un individuo asustado desde un rincón. Ella no tiene miedo y siempre lo ha dicho. El juez que actúa con miedo no puede impartir justicia. Y dice Miriam Germán, si un juez no tiene claro cuál es su papel, va a decidir por miedo a lo que digan, y eso tampoco es justicia. Reconoció que son tiempos difíciles para quienes aspiran a conservar sus propios criterios, pero que los jueces tienen una deuda con la sociedad a pagarse con la independencia y la imparcialidad. Es difícil en estos tiempos mantener su propio criterio si se quiere impartir justicia con imparcialidad. Lo dice la jueza de jueza del país. Lo dice la jueza soberana del país. Y dice más. Dijo Miriam Germán que quiere una sociedad que respete al juez, pero nosotros debemos respetar al conglomerado social con la independencia y la imparcialidad. ¿Qué mujer tiene el sector judicial? ¿Qué mujer tiene la patria? ¿Cuál Minerva Mirabal o cual Piqui Lora? Miriam Germán Brito, la jueza del país, ante la que uno tiene que quitarse el sombrero, inclinarse reverente. Ella representa la soberanía de la judicatura en la República Dominicana. Ella representa la imparcialidad de la justicia en la República Dominicana. Cuánta dignidad, cuánto decoro. Señor director, vamos a una breve pausa para retornar entonces con Aristóteles Poncerate, para que hablemos de la cultura y algo más. Vamos a la pausa. Todas las mañanas, de lunes a viernes, Alfonso Torres y un equipo de profesionales, periodistas, médicos y políticos están con ustedes, con análisis, entrevistas y comentarios de primera mano en Voz para el Cambio. Una ventana de compromiso con la patria, con la democracia, con la justicia, con la verdad, un compromiso con las ideas del padre de la patria. No te lo pierdas, de 7:30 a 9 de la mañana, Voz para el Cambio por Telecanal 28.
Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento, un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, Alfonso Torres Ulloa. Martes, tiempo de hablar de cultura y de política internacional. Sin embargo, en el día de ayer hicimos un programa especial y hablamos de política internacional con 3 invitados. Uno de Argentina, uno de Colombia y otro de El Salvador. Y me acota Pedro, el del Salvador es un hombre que nació en Venecia, Italia, pero se nacionalizó en El Salvador y ha asumido la cultura salvadoreña, aunque conserva el acento de italiano. Un día muy interesante el de ayer, así que, como hicimos ayer el programa de política internacional, hoy no tenemos con nosotros a José Ismael Román, pero vamos a tener entonces a Aristóteles Poncerate para conversar de la cultura. Y en algún momento del programa vamos a pasar una entrevista que hicimos a Ali Alejandro I de Venezuela, un cantautor, hijo del cantautor de los Guaraguao, Ali I, de igual nombre. Muy interesante conversación que nosotros tuvimos en el marco del 8º Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba. Vamos a pasarle a ustedes ese manjar más adelante, ahí en la conducción de Alfonso Torres Ulloa y del hermano Aristóteles Poncerate. Yo empezaba el programa conversando del tema judicial, dentro de otros temas, pero el judicial nos remite a una parte muy especial que tiene que ver con el tema del día, la cultura. Cómo el desorden en una sociedad y en un aspecto determinado se puede ir convirtiendo en un hábito, en una cultura, y entonces uno entiende con el paso del tiempo que esas cosas que no deben ser son y que son normales simplemente porque nos hemos acostumbrado. Lo que pasa, por ejemplo, con el caso del transporte. Uno como que se acostumbró y piensa y siente que eso no tiene remedio, que no tiene resultado, que el dominicano es así, y eso como que se convierte en una cultura. Aristóteles, la cultura y estas cosas que no deben ser, que son, porque se imponen a través del paso de los años. Bueno, ese es otro lado de la cultura. La cultura es un proceso que lo crea el propio ser humano. Y a propósito de estas situaciones que se están dando en nuestro país, con la institucionalidad, con el caos, con la falta de justicia, entonces hay un clamor, retomar el proceso cultural. ¿Cuál es el proceso cultural? Entonces vamos a volver a la cultura del diálogo, vamos a volver a la cultura de la institucionalidad, vamos a volver a la cultura del respeto a los jueces, de las decisiones judiciales atinadas al derecho, en beneficio de los actores sociales que acuden a los tribunales a que se juzguen sus litis, sus pendencias, sus problemas, que vuelva de nuevo la confianza en el Poder Judicial. Entonces se convierte en cultura lo que no debe ser cultural, se convierte en cultura lo nocivo, se convierte en cultura y en una cotidianidad lo que no debemos hacer. Y entonces las nuevas generaciones empiezan a creer que ese es el papel cultural, tanto del Estado como de la sociedad, y entonces los valores se van denigrando. Por eso vemos que los valores familiares van decreciendo, que la unidad en el seno familiar va decreciendo. La Biblia, recuerdo que hablaba del hijo pródigo en una parábola, la parábola del hijo pródigo. Ahora la familia es diferente, ya no son los hijos los que son pródigos. Ahora los que son pródigos son los padres, los que se van de la casa son los papás. Los padres ya no están en la casa. Tenemos en nuestro país
una cultura del ausentismo de los padres, de su responsabilidad en el hogar. Y se ha creado una cultura en ese sentido. Los padres tienen 2 muchachos, pelean con la madre, se van de la casa y olvidan la responsabilidad de la crianza de los hijos. Y se está convirtiendo también ese proceso negativo, ese proceso del padre pródigo en una cultura en la nación dominicana. Y es una cultura nociva, es una cultura que permea que la educación del niño sea deficiente, que los valores culturales inherentes al hogar sean deficientes, porque la figura paterna, la figura de respeto está fuera del hogar, y la madre entonces tiene que fungir como madre y como padre. Y tenemos una gran cantidad de madres solteras que están criando incluso a veces 6 hijos en una familia sin el padre, y eso se está convirtiendo en cultura, y eso es una cultura negativa, y eso es una creación negativa del ser humano en la sociedad, Alfonso. Aristóteles hablaba de la cultura del diálogo, volver a la cultura del diálogo. Eso es importante. Como es importante el diálogo que han sostenido en La Habana durante 4 años, la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o una parte de la guerrilla de Colombia, con el gobierno. Y han ahí avanzando, pero avanzan en ese diálogo con los fusiles al hombro. Y eso es importante, y hemos saludado ese esfuerzo del diálogo. Aquí en la República Dominicana, el Colegio Médico Dominicano y el gobierno llevan casi 5 meses dialogando, y el diálogo se empantana, no prospera. Y entonces yo pienso, Aristóteles, que para dialogar también hay que tener un cierto nivel de madurez y un cierto sentido de respeto de una parte a la otra y viceversa. Porque si entramos a una mesa de diálogo solamente para ganar tiempo o para jugar al tiempo, así no, porque entonces el diálogo se relaja y entonces terminamos con una cultura del relajamiento. Cuando hablamos de cultura de diálogos, estamos hablando de un diálogo en igualdad de condiciones, en un diálogo donde tú pones tus cartas sobre la mesa, no para que yo las vea y te pueda hacer trampa, sino para que yo sepa con qué cuento para dialogar contigo. En el caso de República Dominicana, cuando el gobierno instaura una mesa de diálogo, todas las cartas están escondidas. Tú no sabes cómo vas a dialogar con el gobierno, porque el gobierno siempre quiere imponerte su agenda. Y cuando tú hablas de cultura de diálogos, estás hablando de una agenda de apertura, de una agenda donde donde puedan llegar a logros. No solo es el caso de los médicos, también está el caso de la ley de partidos. En la ley de partidos, los partidos mayoritarios son ley, batuta y constitución, y ellos son los que quieren decidir por todos los demás partidos y por toda la sociedad dominicana. Entonces eso es un diálogo del reparto, no es un diálogo abierto para que el pueblo dominicano, la nación dominicana, se beneficie con una ley de partidos. Es igual con el diálogo de la reforma laboral. Los patronos no ceden, los patronos lo que quieren es quitarles a los trabajadores dominicanos logros que ya tienen años, que ya se ha convertido en una cultura, esos logros. Sin embargo, ellos quieren transgredir esa cultura en ese proceso de diálogo. No es a esa cultura de diálogo que nos estamos refiriendo, Alfonso. Nos estamos refiriendo a la cultura del diálogo para resolver, no para incidentar. El diálogo para buscar soluciones, no para crear más conflicto. El diálogo para que podamos salir del marasmo en que está la sociedad dominicana, no para empantanar ese mismo marasmo y echarlo hacia el fondo más, sino esa es la cultura del diálogo a la que apelamos, y ese es el nivel cultural que el pueblo dominicano le está exigiendo a sus autoridades, a los que los dirigen en los municipios, en las alcaldías, en las gobernaciones, en los ministerios, en la presidencia, en la vicepresidencia de la República, en la judicatura, en todas las áreas del poder político del Estado dominicano. Esa es la cultura del diálogo que el pueblo dominicano exige y necesita en la actualidad. Por eso yo digo que hace falta madurez para poder instituir una cultura del diálogo, porque tenemos el caso del Poder Judicial. Yo comentaba
lo que vi ayer en la prensa. Presidente de la Suprema Corte de Justicia desautoriza a los jueces a un reclamo o a una protesta. No. El presidente de la Suprema Corte de Justicia debe entender que los jueces de la República, primero, son ciudadanos, trabajadores, son profesionales, en la mayoría de los casos con un altísimo nivel y con una independencia. Cada juez es independiente en sus atribuciones, en su jurisdicción. Por eso antes se hablaba y se establecía como un principio la íntima convicción del juez. Es decir, el juez decidía la suerte de un expediente puesto a su cargo o de un caso puesto a su cargo. Y entonces el presidente de la Suprema Corte de Justicia lo quiere narigonear y él desautoriza esa protesta, ese reclamo. Y no, entonces no puede ser así. Si ahí viene una cultura que se expresa con esos rasgos de autoritarismo, ¿qué es lo que pasa? El presidente de la Suprema Corte de Justicia responde a una organización política y a un líder político que lo puso en esa posición. Entonces él no se asume como un funcionario judicial del país, sino como un funcionario puesto allí por un dirigente político. Entonces él entiende que si los jueces reclaman, protestan, le están protestando al gobierno y al partido que a él lo puso ahí. Y él se siente ser el jefe de todos los jueces. Y él no es jefe de todos los jueces. Él coordina el máximo estamento de justicia de la República Dominicana. Pero un juez no tiene jefe. El jefe de un juez es su conciencia. Entonces, ahí yo digo, Aristóteles, la madurez hace falta para poder tener un diálogo con resultados, con frutos, donde usted me dice, el diálogo tiene que ser sentarse dos partes iguales en igualdad de condiciones. La madurez da eso. El hecho de que usted sea ministro y aquel sea director de un departamento no quiere decir que usted lo va a narigonear. Cada quien tiene sus atribuciones y sus responsabilidades. Tendríamos que traer a colación entonces, extrapolando lo que es la judicatura norteamericana. Hace el año pasado se jubiló un juez que tenía cerca de 55 años en el Tribunal Supremo norteamericano, que trazó una serie de jurisprudencias que incluso los partidos políticos y el sistema mismo norteamericano siguió ese patrón de conducta en la judicatura, pero los jueces norteamericanos son inamovibles hasta cierta edad que tienen que renunciar. El juez llegó a esa edad y renunció. Ese juez impuso una serie de criterios constitucionales que aún permean la justicia norteamericana. En nuestro país, los criterios constitucionales de la Suprema Corte de Justicia se varían de un presidente de la Suprema a otro, y los criterios de la Suprema Corte de Justicia son inamovibles, son criterios que sirven de base para la toma de decisiones de los jueces de los tribunales del país, y esos criterios de la Suprema Corte de Justicia son inamovibles, trazan pautas, trazan normas, y si el presidente de la Suprema Corte de Justicia entiende que esos criterios deben ser partidarios, entonces no estamos aplicando justicia desde el más alto tribunal. Estamos parcializados al tomar las decisiones, estamos parcializados al aplicar la justicia, y una justicia mal aplicada y una justicia a destiempo no es justicia. Entonces hay que crear una cultura de la institucionalidad, y mira que siempre que hablamos de crear patrones de conductas correctos, hablamos de cultura, porque la cultura es eso, la creación del ser humano. Entonces debemos volver a crear la cultura institucional, no solo en la Suprema Corte de Justicia, en todos los estamentos del Estado. Debemos volver a la cultura de la institucionalidad, a creer en nuestras instituciones, a respetar nuestras instituciones, pero eso no se logra si no hay un diálogo abierto, de igual a igual, donde las cartas se abran y todos pensemos en lo mejor para nuestro país, en lo mejor para nuestra sociedad y en lo mejor para nuestros conciudadanos dominicanos, que somos los que hacemos vida cotidiana en este país y los que le producimos
las riquezas a los que dirigen la cosa pública en nuestra nación. Cultura es todo lo que hace el hombre en la vida cotidiana. Todo lo que hace el hombre en la vida cotidiana es cultura. Por eso hay que procurar un buen comportamiento para tener una cultura sana, para tener una cultura constructiva. Los actos delincuenciales, eso es cultura, una cultura perniciosa, pecaminosa, negativa, que en nada contribuye al desarrollo, a la armonía y al respeto entre unos y otros. Por eso, Raúl Castro, cuando se planteó el tema de la conversación o los diálogos con Estados Unidos, dijo, en un marco de respeto, nos sentamos en una mesa de igual a igual. Y cuando Raúl visitó Brasil la primera vez, ya siendo presidente, lo planteó. Nosotros no tenemos ninguna dificultad en sentarnos a negociar o a dialogar con Estados Unidos, pero siempre que sea cara a cara, de igual a igual. Cuando Estados Unidos entendió que tenía que sentarse de igual a igual con Cuba, se sentó y ahí están los resultados del diálogo. Hay frutos positivos para ambas naciones. En Estados Unidos la gente está contenta, sobre todo los empresarios, y el ciudadano de a pie que quería visitar a Cuba y no podía o tenía dificultades, producto de estos diálogos. Ya en lo que va de año, cerca de 140.000 norteamericanos han ido a Cuba. Una cifra importante. Pero aquí, ¿qué pasó cuando el diálogo nacional de Leonel Fernández? Lo primero, que no era creíble. La gente no creyó en esa convocatoria al diálogo nacional que coordinó, tengo que reírme, Carlos Dore Cabral. La cosa de la vida y de la historia. La gente, la sociedad no creyó en el diálogo nacional. Y ahí se invirtieron cientos y cientos de millones de pesos. ¿Cuál fue el resultado? Incierto. Ninguno. ¿Quiénes concurrieron a esas conversaciones o a esos diálogos? Los propios PLDistas. Nadie que no fuera PLDista concurrió a esos diálogos porque no eran creíbles. No eran creíbles. Y ahora vienen con el tema de la visita sorpresa. No son creíbles porque no son sorpresas. No hay transparencia. Ese es otro aspecto, Aristóteles, de un diálogo que tiene que ser transparente, que tiene que ser sincero, que tiene que ser objetivo. Si no, el diálogo no va para ningún lado. Entonces los políticos son los primeros que dan el mal ejemplo. Y le pongo un ejemplo claro de coyuntura. Quizá a usted le duela lo que voy a decir, pero a mí me da trepito. Usted tenía un candidato que se planteó el tema de la lucha contra la corrupción, un candidato por la ética, que dijo que asumía el pensamiento duartiano, Alianza País, Guillermo Moreno. Tuvo múltiples aliados. Pasó el proceso electoral. Le han pedido que se sienten a conversar sobre la experiencia y no ha habido manera. No ha habido manera. Entonces, ¿hasta dónde yo puedo creer y confiar que un líder político como Guillermo Moreno, que se niega a dialogar, se niega a evaluar con lo que fueron sus aliados, los que lo asumieron como candidato, no se han reunido porque él se niega a reunirse, a dialogar para evaluar la experiencia, para ver dónde hubo una limitación, dificultad, dónde hubo retraso, por qué no se avanzó aquí o allí? Entonces, esa es la clase política que tenemos en la República Dominicana. Eso nos retrotrae al proceso electoral. ¿Cómo es posible que todos los partidos que se opusieron al Partido de la Liberación Dominicana en las pasadas elecciones, pasado el proceso electoral, se les hizo tan fácil y tan sencillo unirse para reclamar en contra del fraude electoral que se hizo a nivel nacional en las pasadas elecciones? Pero previo al proceso electoral se les hizo tan difícil sentarse en una mesa de diálogo, hablar francamente y decir cuáles son las cosas que tenemos en comunes. Vamos a ir con un programa común, lo bueno tuyo, lo bueno mío, saquemos lo malo tuyo, lo malo mío, hagamos un programa común y vamos todas las fuerzas unidas para enfrentar precisamente ese fraude colosal que todos previeron, porque previo a las elecciones todos hablaban del fraude colosal que se estaba preparando y que se estaba orquestando desde el Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, no fueron capaces de poner las cartas sobre la mesa y aliarse previo a las elecciones. Sin embargo, después del palo dado, todos querían que del chichón que le salió a cada uno quitarse un poco del chichón y entonces estaban unidos luchando en contra del fraude, pero no era en contra del fraude,
era antes del fraude, que teníamos que unirnos para ver si podíamos cambiar el destino del pueblo dominicano y cambiar la suerte que pasó en las elecciones del 16 de mayo pasado. Pero yo traigo a colación... Porque la cultura política en la historia dominicana te plantea el caciquismo, el jefismo, el individualismo. Si hoy no tenemos los focos guerrilleros, la montonera como en el siglo XIX y el siglo XIX sobre todo, es porque ha habido un cambio en ese sentido, pero no se usan las armas, pero seguimos con la división y el caciquismo y el individualismo. Esa cultura no desaparece. Entonces no se ha creado una cultura de país, una cultura de nación, donde la gente diga, lo primero es la nación, lo primero son los intereses de la patria, no los particulares. Entonces cada quien se siente jefe indio. Si las condiciones estuvieran dadas para la montonera, tuviéramos también la gente alzada. Uno por aquí, otro por allí. Es decir, no hemos superado esa cultura del caciquismo. Y muchos ejemplos tenemos. Por ejemplo, tú hablabas en tu introducción del proceso de paz que iniciaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia con el gobierno de Colombia en Cuba hace 4 años. Pero yo quiero decirles al pueblo dominicano que quien está encabezando, el presidente de Colombia que está encabezando esas conversaciones, fue ministro de Defensa de Álvaro Uribe, y atacó fuertemente y masacró a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, al igual que como el gobierno de Colombia dice que las Fuerzas Armadas atacaron a las fuerzas regulares y le hicieron bajas, es decir, se hicieron bajas de parte y parte. Sin embargo, ambos líderes de los movimientos están abiertamente tratando de llevar la paz a Colombia y se han quitado la camisa de guerreros para abordar un proceso de paz que es sumamente complejo, que es sumamente difícil. Sin embargo, ellos están garantizando el proceso de paz porque están hablando de igual a igual. El gobierno se igualó con las Fuerzas Armadas Revolucionarias para sentarse en la mesa del diálogo, cosas que muchos sectores oligárquicos de Colombia le critican a Juan Manuel Santos. Sin embargo, está tratando a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia de igual a igual para poder lograr un proceso con más de medio siglo de enfrentamiento y llegar a un acuerdo definitivo. Eso es importante. En la cultura del diálogo tiene que haber respeto y transparencia, si no, no prospera. Don Ponserrate, quiero pedir su anuencia para ir a una brevísima pausa y retornamos después de la pausa aquí con Ponserrate, porque en tiempo de cultura aquí hay mucho más. Vamos a la pausa. Todas las mañanas, de lunes a viernes, Alfonso Torres y un equipo de profesionales, periodistas, médicos y políticos están con ustedes, con análisis, entrevistas y comentarios de primera mano en Voz para el Cambio. Una ventana de compromiso con la patria, con la democracia, con la justicia, con la verdad, un compromiso con las ideas del padre de la patria. No te lo pierdas, de 7:30 a 9 de la mañana, Voz para el Cambio, por Telecanal 28. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento, un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A.
su espacio, va para el cambio, aquí Alfonso Torres soy yo conversando con ustedes y para ustedes aquí con Aristóteles Poncerrate. Hablando de cultura, y de diálogo, también hay que hablar de solidaridad, también hay que hablar de integración, hay que hablar de hermandad. Y la semana recién pasada, en el país, tuvimos una gran fiesta de solidaridad, el 8º encuentro continental de solidaridad con Cuba, con cerca de 340 y tantos delegados internacionales y cerca de 200 delegados del país nacionales. Y entonces fue un encuentro interesantísimo, discutiendo los problemas del continente, los de Cuba, los de Venezuela, los de Puerto Rico, los de Colombia. Ahí vemos algunas imágenes, lo del Brasil, lo de Venezuela. Y en la parte cultural se presentó una gran gala, sobre todo de la República Dominicana, aunque tuvimos artistas de Venezuela y de Puerto Rico sobre todo. No tuvimos artistas de Cuba, pero la gran gala fue de la República Dominicana. Aristóteles Poncerrate tuvo una buena parte de la responsabilidad junto a Dagoberto Tejeda y Josimael Román en la presentación de la parte cultural, de la gala cultural. Aristóteles, ¿qué tuvimos en el 8º encuentro como componente cultural? Ahí vemos imágenes de la parte final del evento. Así es, bueno, la gala estuvo dedicada a los 5 héroes cubanos, de los cuales tuvimos la representación de Fernando González Llor, que vino en representación de los 5 héroes cubanos apresados en Estados Unidos. Y en la gala del primer día, en esa dedicatoria a estos 5 héroes cubanos, estuvo conformada por la rondalla de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el grupo de poesía coreada, la danza moderna de la universidad y el ballet folclórico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, presentando los principales ritmos folclóricos y cómo se ha desarrollado la danza moderna en el país en este contexto. Tuvimos la presencia del señor vicerrector de Extensión, maestro Rafael Nino Félix, y contamos con la presencia del héroe cubano Fernando González Llor, que nos acompañó en esta actividad, y la gran cantidad de delegados de toda... Ahí estamos en el aula magna, Aristóteles. El rector de la universidad pronunció un gran discurso en el acto de inauguración. Sí, de inauguración, que ahí tuve y ahí estuvieron el coro lírico de la universidad. Los cantantes líricos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que interpretaron Verde Luz, que es una canción puertorriqueña, Guantanamera, que es la canción cubana más conocida a nivel mundial, y Quisqueya de República Dominicana, pero también entonaron el himno panamericano, un himno de fusión, un himno a todos los países del continente. Aquí estamos con don Iván, que se le hizo un reconocimiento en la parte final a don Iván Rodríguez Pilier. A mí me tocó, junto a Milagros, pronunciar unas palabras ahí sobre las condiciones humanas y revolucionarias de don Iván Rodríguez Pilier. Y el ejemplo de dignidad que es don Iván Rodríguez para el pueblo dominicano. En la segunda noche tuvimos una función con artistas de Puerto Rico y de Venezuela y con artistas dominicanos. De Puerto Rico tuvimos la participación de Ali Tapia, de Jerry Segarra, de Chabela González y el Super Chu. De Venezuela tuvimos a Andrea Mieri Terán y a Ali Alejandro I, hijo de Ali I, fundador de los y voz de los Guaraguao, y su famosa canción Las Casas de Cartón, que se convirtió en un himno en toda Latinoamérica, en un himno de protesta en todo el continente americano. Y también tuvimos la participación de un patrimonio cultural intangible del pueblo dominicano, que son los congos del sector de Villamella, de Santo Domingo Norte, y también tuvimos la salve del mismo sector con el grupo de Enero Lisa, y eso se convirtió en una fiesta porque todos los participantes en el encuentro salieron a bailar salve, subieron al escenario a compartir con doña Enero Lisa y su grupo de salves, y allá nos confundimos en abrazos, en alegría, en compartir.
Y lo interesante de este encuentro de solidaridad con Cuba, Alfonso, es que nos encontró en un proceso de solidaridad con muchos pueblos. Estamos en un proceso de solidaridad con Venezuela, a la cual la golpea el imperialismo, creándole una crisis alimentaria y de medicamentos que es falsa, porque lo que hacen es esconder los alimentos y los medicamentos. La oligarquía venezolana aliada al poder de los Estados Unidos. Estamos frente al proceso de impeachment a Dilma Rousseff en Brasil. Estamos también en el Perú con Evo Morales. Todos los movimientos y políticos de avanzada están siendo bombardeados por la oligarquía para retomar lo que es el control de la economía en esos países. Y fíjate qué contradicción. La burguesía y la oligarquía impusieron una cultura del robo, de la corrupción, del desfalco al erario del Estado. Sin embargo, esa misma cultura es de la que están acusando a los regímenes latinoamericanos de tendencia democrática. Entonces lo están acusando de corruptos, de desviar los dineros del Estado en beneficio personal. Cómo se ha virado la torta, cómo la oligarquía juega con la información y cómo crea toda una burbuja de información, haciéndole creer al mundo de que esos gobiernos son tan corruptos como lo es la oligarquía, para tratar a través de ese proceso de corrupción de dañar la imagen de esos gobiernos y de tratar de sacarlos del poder. Aristóteles, ayer estuvo con nosotros Carlos Donato de Colombia y tuvo palabra de bien para una intervención suya en el 8º encuentro, a propósito cuando usted hablaba de la presentación de los Congos de Villamella, la referencia que hacía al hermano pueblo de Haití, y entonces a él lo impresionó mucho cómo este pueblo dominicano no niega su pasado, recupera su historia y su vínculo con la lejanía de África. Y decía Carlos Donato ayer aquí que lo que se vende en el exterior de República Dominicana no es lo que pasa internamente, que aquí hay un pueblo que respeta su pasado, que respeta su descendencia o su ascendencia, y entonces quedó fascinado con la intervención que tuvo Aristóteles Ponserrate en el marco del 8º encuentro a propósito de ese tema en la presentación de la gala cultural, porque incluso la gala cultural tenía muchos matices de esa cultura en términos musicales y en términos de esas tradiciones nuestras. Así es que nos gustó mucho la intervención aquí de Carlos Donato. Don Aristóteles, como conversamos en el marco del evento con Ali Alejandro I, hay una conversación nuestra con Ali. A ver si está en Q, señor director. La parte primera. Ali es un cantautor venezolano. Sí, esa misma. Vamos arriba, señor director. Y la hablo. Aquí en su programa Voz para el Cambio. Ali, bienvenido a Santo Domingo. Vamos a contextualizar. Ali Alejandro I es hijo de Ali I, fundador de los Guaraguao, cantautor, productor, un artista completo que nosotros dimos seguimiento aquí en Santo Domingo en la década de los 80 y que los grupos estudiantiles en la Universidad Autónoma de Santo Domingo lo tomaron como sus temas favoritos. Como este es el área cultural del programa, vamos a enfocar nuestra entrevista en el área cultural. Ali, bienvenido. Gracias. Ali vino acompañado de su esposa, quien es conductora de un programa de televisión en Venezuela, en BTV. Ella es Andrea Mier Iterán, que se encuentra acá con nosotros, y es el hermano mayor de Servando y Florentino, muy conocido por la juventud aquí en República Dominicana, ese dúo. Así que no estamos tan descaminados. Ali, sabemos por los Guaraguao de las dificultades culturales en Venezuela para la época de los 80. Con la revolución bolivariana iniciada por el comandante Hugo Rafael Chávez Fría,
¿Cómo ha cambiado la situación cultural en Venezuela? ¿Cuáles son los cambios que la nueva legislación que parió la Revolución Bolivariana está produciendo sus frutos? ¿Hay una diferencia? ¿Hay un cambio fundamental que tú puedas comentarnos a los dominicanos para estar al tanto de ello? Sí, bueno, primero agradecer esta invitación. El hecho cultural en Venezuela se parece mucho a la realidad incluso de todo el continente. Venezuela también por ser un punto de referencia y de entrada al cono sur de este continente tiene un sitio privilegiado, tiene influencia no solamente de la zona andina, de la zona amazónica, sino que tiene esa gran cuenca del Caribe y está permeado por esa realidad. Un gran consumidor de productos culturales es nuestro pueblo. Tal vez anteriormente por las limitaciones del punto de vista comunicacional tenemos la ventaja de que los aires venezolanos florecían de una forma más contundente dentro del imaginario colectivo, ¿no? Ahorita con el mundo globalizado, con la industria del entretenimiento galopando, tal vez esa realidad está en minusvalía con el tema de la producción nacional. La mayoría de los talentos venezolanos han venido formándose, han venido creciendo, ¿no? Sobre todo aquellos que cultivan los aires nuestros, ¿no? Los que innovan sobre la música venezolana, ¿no? Que va desde la tradicionalidad cultural heredada por nuestros aborígenes, pasando por la mixtura cultural de la afro-venezolanidad y por supuesto la corriente hispana, ¿no? Hasta esas nuevas tendencias de la música que comenzaron no solamente con el videoproc metal heredado, sino que pasaron por Aldemaro Romeo y bueno, tal vez esta canción que tú planteaste en tu preámbulo, que es la canción que hizo nuestro Balí, esa canción social, tuvo su cúspide en la década de los 70, mediados de los 80, pero que por un proceso mundial que se dio, donde se hablaba del fin de la utopía, esa canción quedó como seguida por digamos, los sectores sociales más militantes de la corriente, algunas vistas desde la nostalgia, ¿no? Pero que en este momento, con la llegada de la Revolución Bolivariana, han tenido un auge a nivel mundial. Y me quedo impresionado de toda esa influencia que ha tenido la cultura venezolana desde la canción social, que por supuesto nosotros tenemos que agradecerle mucho a Abel, que la puso nuevamente sobre el tapete. Él trató de cristalizar todas esas carencias y todas esas necesidades planteadas en esa canción militante, pero no solamente con ella, sino que Hugo Chávez se convirtió en el ícono por excelencia del hombre del llano, de la cultura del llano, ¿no? Y volvimos a apreciar el cuatro, el cuatro y maraca, a ese Chávez cantando música llanera, a ese Chávez descrito en las novelas de Doña Bárbara, a ese Chávez de ese gallego, pues digamos. Sí, bailando en el llano, ¿no? Bailando en el llano. Pero también Chávez estaba claro que la realidad urbana era más políticamente importante, ¿no? Y han surgido sectores que hablan su lenguaje urbano, ¿no? Yo soy muy crítico porque yo digo que ese lenguaje se parece mucho a los barrios neoyorquinos, ¿no? Los muchachos con su gorra de los Yankees de Nueva York, de lado, los pantalones anchos, las camisas anchas, las cadenas los bling bling, le decimos llamativas, y bueno, el lenguaje está en todos los barrios, ¿no? Desde las maras centroamericanas hasta las pandillas de las principales urbes de este continente. Eso no es malo per se, ¿no? Eso forma parte, por supuesto, de una conducta globalizada y heredada, pues. Pero bueno, en Venezuela ahorita hay el pensamiento de que el hip hop, el rap, son unas herramientas comunicacionales para llegarle a esa juventud. Y bueno, estamos de acuerdo, porque efectivamente se identifican, pues los muchachos manejan su patineta, hemos tratado de incluso regularizar el uso del grafiti para que se convierta en un elemento artístico que es un elemento de resistencia. Eso se logró gracias a la Revolución Bolivariana y gracias a la implementación de algunas políticas desde el punto de vista cultural, más de la visibilización que de la política en sí misma, ¿no? Yo creo que ahorita, con la llegada de Nicolás Maduro, que ha llamado un congreso cultural dentro del pueblo venezolano, se ha empezado a dibujar lo que debería ser la política cultural o las herramientas culturales, digámoslo así, de la Revolución Bolivariana.
¿Qué es lo que quiere pregonar? ¿A qué público quiere llegar? El referente cultural, sobre todo en el caso que te habla de la música, ¿no? Claro, yo estoy permeado por un nexo umbilical ineludible que, además del nombre de pila que me acompaña, por supuesto me hace sensible a seguir ese camino de relación social. Pero te puedo decir con toda la certeza que yo aprendí a amar esa canción desde que llegó Hugo Chávez. No desde mi nexo umbilical, no desde mi tradicionalidad y no de convertirme pues en una bisagra de esa canción. Chávez trajo una propuesta de un cambio legislativo en Venezuela profundo y se han creado leyes revolucionarias bastante contundentes. En el área cultural, ¿cómo ha variado la legislación en Venezuela? Bueno, te puedo decir que en mi caso particular, yo soy concejal metropolitano y presido la Comisión de Cultura, Educación y Ciencia y Tecnología de la instancia metropolitana, que por ende es digamos, la zona geográfica de mayor densidad poblacional. Hay dos leyes fundamentales que hemos venido, digamos, apoyando. Una es la novísima Ley de Cultura, que bueno, es una ley de avanzada, ¿no? Una ley que hace, digamos, justicia a un proceso de desnacionalización de la conciencia del venezolano. No pues no estemos dentro del territorio pensando que tenemos patria, ¿no? Tal vez esa palabra patria, que es para nosotros algo que fue como un fierro caliente que marca el ganado, bueno, así quedó tatuado en nuestra conciencia esa palabra. Y va acompañada, por supuesto, de ese hecho cultural. Hubo mucha discusión, se hizo una amplia consulta a nivel nacional y hay una ley que tiene que ver con la ley de protección al artista y al trabajador de la cultura en Venezuela, que tiene que ver un poco con invertir los recursos económicos producto de los impuestos que se generan en las grandes televisoras, los grandes medios, para que puedan ser cristalizados en el tema de la seguridad social. En Venezuela hay algo que pasa muy particularmente, ¿no? Lo has visto en el sistema de orquesta, donde está Dudamel, donde está el maestro Abreu y todo ese contingente de muchachadas, ¿no? Que es que Venezuela, el primer oficio, estadísticamente hablando, que se ejerce es la música. Luego están los ingenieros, los médicos, qué sé yo, los abogados, sin alusiones personales. Claro, no te preocupes. Bueno, entonces la música tiene un peso específico, entonces estamos en este momento de implementar o llevar, digamos, a cristalizar todo eso que ya a nivel legislativo logramos avanzar, gracias a Dios, antes de la llegada, por supuesto, de esta nueva Asamblea Nacional, que lamentándolo mucho no contamos pues con la mayoría calificada como para seguir la avanzada desde la fuerza bolivariana y la fuerza revolucionaria. Pero tú sabes muy bien que el hecho artístico trasciende incluso nuestra doctrina ideológica partidista, ¿no? Y si hay algo que nosotros tenemos que agradecer a ese discurso de esta canción social es que es una canción de todos. Nosotros no vemos un carnet de un partido político, una tarjeta de un partido político para darte un abrazo, ¿no? Nosotros pregonamos que tiene que ser una canción altamente incluyente, que el sectarismo y esos otros ribetes de la miseria humana, bueno, queden a un lado y que nosotros logremos cristalizar esa propuesta cultural amplia, creable a la revolución, porque en definitiva es una revolución que nosotros estamos construyendo para todos. Ali, hay una pregunta que es muy importante para mí. Chávez habla de una cultura de paz, de una cultura de hermandad, de una cultura de soporte, de solidaridad con los pueblos. Incluso podemos hablar de que esa cultura de solidaridad se hizo patente con la CELAC, con UNASUR, con Petrocaribe. Esa cultura de paz, esa cultura está integrada al proceso educativo de la Revolución Bolivariana. Por supuesto, incluso con la implementación del acceso a las canaimas, que son mini laptops que tienen los muchachos, los contenidos programáticos están permeados, por supuesto, de la sensibilidad cultural de esa canción. Incluso ahí es un patrimonio cultural y mucho de ese repertorio está en el laptop del muchacho. Ya hay círculos de estudio a nivel de educación media donde se habla de esa canción, por supuesto con el lenguaje de los niños, ¿no? Porque cuando Ali nombraba, por ejemplo, a Simón Díaz o nombraba a Luis Mariano Rivera, por supuesto, está haciendo alusión a lo que es nuestra identidad
como parte de los referentes culturales. Ali fue un alto defensor de la ecología. Acuérdate que a nivel global se habla de la defensa del planeta, el cambio climático. Ali se adelantó su época y planteó, por supuesto, una canción en defensa de la madre tierra. Por supuesto que eso va en esa dirección, además acompañado de una difusión masiva de obras literarias, ¿no? Hay un movimiento de teatro César Rengifo, donde los muchachos, los niños están sumados por esta iniciativa gratuita. Así como hay un sistema de orquesta, hay un sistema para el teatro César Rengifo y hay un sistema para las culturas populares, donde nosotros hemos tratado pues, de implementar el llamado a la formación de nuestras corrientes y lo que es nuestra identidad como país nacional. Finalmente, Ali Alejandro, vamos a pedirte, porque ya tenemos que aprovechar que estás aquí y que estás con tu cuadro en las piernas, escuchar tu voz para los dominicanos y que el programa pueda guardar en su memoria un par de canciones tuyas. Y agradecer a tu esposa, Andrea Mieri Terán, el haberte acompañado a esta entrevista. Bueno, agradecido, hermano, y bueno, con este amigo, de este pueblo, que abrazo, pues, en el nombre de esa identidad bolivariana que se une con ese imaginario que tanto patriota dominicano pues, nos regaló. Te escuchamos. Creo en la sabiduría del pueblo y en su cantar, y creo que valorar su redención algún día. Yo creo en la fantasía de hacer un mundo mejor, en Jesús el Salvador.